Levanta tu mano si alguna vez te has frustrado. Levanta tu mano si alguna vez te has frustrado. Ok, todos prácticamente, ¿no? Ok, levanta tu mano si alguien dentro del auditorio, no voltees a ver, pero si alguien dentro del auditorio te ha frustrado. Sin miedo, no se preocupe, no te va a golpear llegando a tu casa, no te preocupes, tú tranquilo. Algunos con miedo la levantan, ¿verdad? Y algunos como que, no, todo está bien. Bueno, amigos, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero todos hemos experimentado la frustración. ¿Estás de acuerdo con ello? Todos hemos experimentado la frustración. Y yo, el día de hoy, yo quiero ser muy sincero contigo. Va a ser algo muy fuerte lo que te voy a decir. O tal vez va a sonar muy fuerte lo que te voy a decir. Pero, ¿alguna vez Dios te ha frustrado? ¿Alguna vez Dios te ha frustrado? Déjame decirte lo siguiente. Personalmente, sí. Y no es porque Dios me desespere, o no es porque no tenga fe en Dios. Más bien, porque tengo fe en Dios, es que a veces me frustra esa parte. Creo que lo puede hacer, oro para que suceda, estoy ahí pidiéndole, rogándole constantemente a Dios para que lo haga, y simplemente no hay respuesta, ¿no? Y a veces pareciera como que Dios te frustra. Y a lo mejor, déjame darte un poquito más de contexto, porque hoy vamos a estar revisando el capítulo 10 de Daniel, pero a lo que yo te estoy diciendo es por la siguiente frase que nosotros vimos la semana pasada, que va a aparecer aquí en pantalla. Lo que nosotros vimos en esta declaración es: Dios, creo que puedes, Dios, creo que lo harás, pero incluso si no lo haces, sigo creyendo. Porque de alguna forma todos tenemos una petición delante de Dios y de alguna forma creemos que lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, porque Él es soberano, porque Él puede hacer cualquier cosa de alguna forma. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Qué sucede con esa parte? Y es lo que el día de hoy yo sé que muy probablemente tal vez hayas estado ahí, o tal vez estés ahí, estás orando, buscando a Dios. Señor, yo te ruego que sanes a esta persona, yo te pido que me ayudes con esta enfermedad, yo te pido que me ayudes este malestar que yo tengo. Oh Señor, responde por favor mis peticiones. A lo mejor tienes años orando por alguien en particular, por el corazón de alguien, y tal vez Dios no ha cambiado el corazón de esa persona. O a lo mejor estás pidiéndole a Dios que te provea, que te dé la sabiduría necesaria para que salgas de una racha en donde económicamente tal vez no has estado bien, y de alguna forma eso te frustra porque tal vez tú, en lugar de ver que se abren puertas, ves que se cierran puertas. O le pides a Dios que cambie el corazón de alguien, que cambie a tu esposo, que cambie a tus hijos. A la mujer no, ella siempre tiene la razón, así es que es el hombre o los hijos, ¿no? Y de alguna forma estamos enfocados, y Dios no cambia, parece que a veces se endurece más el corazón de las personas. Y entonces a veces como que nos frustramos porque las cosas no suceden. Ahora, yo sé que muy probablemente tal vez has estado ahí, creemos que Dios puede hacerlo, oramos para que suceda, pero no siempre lo ha hecho. Y yo sé que tal vez muchos de los que hoy estamos aquí, o todos en algún momento, nos hemos sentido de esa forma. Y lo que yo quiero que el día de hoy veamos es una porción, hablando acerca de Daniel, que de alguna forma nos va a hablar un poquito acerca de esto. Pero antes te invito a que me acompañes a orar y que le pidamos a Dios que Él sea el que nos hable, que no sea yo, que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, te rogamos que seas tú el que nos hable, danos sensibilidad a nuestro corazón, permítenos captar tus verdades espirituales y poderlas llevar en nuestro corazón, pero sobre todo ponerlas en práctica, Señor. Ayúdanos en los méritos de Cristo Jesús, es que te lo rogamos. Amén. Bueno, hoy nos vamos a situar en el capítulo 10 de Daniel. Hoy es lo que el día de hoy vamos a estar haciendo, capítulo 10 de Daniel. Así es que si traes tu Biblia, por favor, ábrela ahí. Si no, va a aparecer algunos textos aquí en pantalla. Y si no tienes Biblia, pues puedes acercar allá atrás a la librería y allá a Sara le puedes pedir que te ayude consiguiendo alguna de ellas, ¿no? Bueno, Daniel era un hombre, vamos a estar en el capítulo 10 de Daniel. Y déjame darte un poquito de contexto del capítulo 10. El capítulo 10... no sé si te acuerdas que hace 2 semanas platicamos del foso de los leones. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Daniel en el foso de los leones? Bueno, y te hablaba que más o menos en aquel tiempo Daniel tenía aproximadamente 75, 80 años. Era un hombre ya maduro. Daniel capítulo 10 se sitúa prácticamente a 3 años de diferencia de cuando pasó el foso de los leones. Es decir, Daniel ya era anciano. Tenía 75, tal vez ya en este punto 80 años de edad los que tenía Daniel. Era un hombre ya grande, sus piernas ya estaban cansadas, era un hombre mayor,
pero en ese punto Dios le permite tener una visión que de alguna forma va a impactar y que yo espero que el día de hoy eso hable a tu corazón. Muy bien, capítulo 10, verso 1 al 3 dice de la siguiente forma. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían ¿cuándo? En el futuro, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. Y ahora, yo te quiero clarificar, de luto no significa porque alguien hubiera muerto, sino que él estaba ayunando particularmente por algo que le estaba doliendo en su corazón. Dice el verso 3, en todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse loción perfumada hasta que pasaron esas 3 semanas. Daniel había estado de luto porque habían pasado por lo menos 70 años de que habían sido esclavizados y llevados en cautiverio, y de alguna forma Ciro en este punto les estaba dando la oportunidad de que el pueblo de Israel regresara a su ciudad, porque te acuerdas que Nabucodonosor destruyó totalmente su templo y se robó varias cosas. Ciro les estaba dando la oportunidad de regresar a su ciudad para reconstruir. ¿Te acuerdas de Nehemías? Bueno, en este punto que Ciro les estaba dando la oportunidad de reconstruir, algo que le dolía muchísimo a Daniel es que el corazón del pueblo estaba muy alejado de Dios. Les estaba dando la oportunidad de regresar, pero él sabía y él veía que el corazón del pueblo no era relevante para Dios, no era algo que de alguna forma les moviera, ¿no? Entonces por eso él estaba de luto, porque la cultura del pueblo estaba totalmente alejada de Dios. Daniel estaba siendo muy intencional en estar buscando de cerca a Dios, y eso lo hizo muy sensible a la voz de Dios. Ahora, no sé si tú te das cuenta cuando estás cerca de Dios y cuando no estás cerca de Dios. ¿Alguna vez te has dado cuenta o has percibido algunas cosas que dices, hoy no estoy tan cerca de Dios? ¿Te ha pasado? A mí sí. Yo te digo cómo yo me doy cuenta. Cuando me molestan cosas tontas. Cuando me molestan internet lento, me pongo malas, ¿no? Semáforo en rojo, ¿por qué se puso en rojo? De adelante no sabe manejar, Yo sé que cuando esas cosas me molestan, la mosca que está pasando, yo sé que cuando esas cosas me molestan, yo no estoy cerca de Dios. Porque cualquier cosa me desespera. Pero cuando estoy cerca de Dios, no que me molesten, pero me incomodan o me duelen ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como que las personas hoy por hoy no les interese lo que Dios quiere para sus vidas. O que incluso mismas personas creyentes de alguna forma tengan actitudes de orgullo, tengan actitudes egoístas, están buscando lo propio suyo, y no es que me moleste, pero eso te duele, ¿no? Como cuando tus hijos, tú sabes que están mal, cuando están haciendo las cosas mal, ¿tus hijos te duelen, papás? La verdad es que te duele, ¿no? Y de alguna forma esas cosas, cuando yo estoy cerca de Dios, la verdad es que si se me meten, si el semáforo en rojo, son cosas que no me interesan. Pero la verdad, el ver actitudes o el ver corazones alejados de Dios son cosas que lastiman o que duelen. Particularmente para Daniel, en este punto estaba cerca de Dios, estaba ayunando, estaba orando, porque el corazón del pueblo estaba alejado de Dios. Daniel en este punto estaba muy cerca y lo escuchó, estaba agobiado por la actitud de la gente y por eso oró. Pero luego dice más adelante en el verso 4, en el 23 de abril, dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce de pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Luego dice el versículo 7, escucha esto, solo yo, Daniel, vi esta visión. Lo que estaba viendo Daniel, solamente él lo pudo ver. Dice, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron ¿a qué? A esconderse. Yo no sé cuál fue la reacción, yo no sé cómo es que Daniel actuó, porque él estaba viendo, Dios le estaba revelando una visión,
Y yo no sé qué fue lo que los otros hombres vieron, que de alguna forma se espantaron, ¿no? Dijeron, no, este cuate ya, lo senil ya le llegó, ¿no? O no sé qué actitud tuvo, no sé, no sabemos realmente, no especifica la palabra, cuál fue la actitud que tomó Daniel que hizo que las demás personas se espantaran y que decidieran dejarlo solo. Recordemos, Daniel ya era un hombre grande. No sabemos si tal vez pensaron que le dio un ataque o qué sé yo, ¿no? Pero de alguna forma estos hombres se espantaron. Dice, incluso hablando acerca de esta visión, algunos estudiosos dicen que era Cristo preencarnado. Pero hay un debate cuando dicen el versículo, desde el versículo 5 al versículo 6 que está narrando esta descripción. Algunos estudiosos dicen que es Cristo preencarnado y otros estudiosos teólogos también dicen que era un ángel de cierta jerarquía, porque no creían que fuera Cristo, porque más adelante este ángel pide ayuda al arcángel Miguel, que ahorita vamos a ir más para allá. Ahora, lo que yo quiero que tú y yo pongamos atención en esta parte es algo que dice el verso 7. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Dios tenía algo especial para Daniel, ¿ok? Dios tenía algo, no para los otros hombres se fueron, pero Dios tenía algo especial para Daniel, no estaba destinado para las otras personas. A lo mejor porque no tenían la misma fe o porque no estaban tan cerca de Dios, porque no estaban en el mismo mood, qué sé yo. Pero déjame decirte algo, Dios tiene algo especial y particular para ti. No para la persona que tienes a tu lado, sino para ti. Es padrísimo ver cómo el Espíritu Santo actúa con cada uno de nosotros y ver cómo de diferentes formas constantemente Dios nos está hablando, ¿sabes? A lo mejor tú llegas un domingo y escuchas algo y tú dices, ay, pues eso, ¿por qué lo dijo, no? Le contaron algo de mí, le dijeron algo de mí, o a lo mejor escuchaste, a lo mejor hoy te pasó mientras estabas cantando, Dios te dio ese reconfortar, te dio esa respuesta, te dio esa, híjole, sí es cierto, Señor, tú lo puedes hacer de nuevo, ¿sabes? O a lo mejor tú estabas hoy en la mañana que estabas leyendo tu Biblia, yo sé que muchos se levantan a las 5 de la mañana a leer su Biblia y de alguna forma ahí tú te levantaste y tú leíste y tú dijiste, esta era la respuesta que yo estaba esperando, que yo estaba necesitando. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo particular para ti, no para la persona que tienes a tu lado. Así es que por favor, no lo estés codeando, no le estés pasando las respuestas de Dios, ahí te hablan, no. Esto es para ti, por favor. Cada domingo que nos reunimos, esto es algo que tenemos que entender, Señor. Esto es tuyo conmigo. O sea, no, la persona de al lado no es que no me interese, claro que me interesa, pero Señor, es conmigo el asunto, ¿sabes? El único corazón que tú puedes gestionar es el tuyo, no el de las demás personas, es el tuyo. Y de alguna forma puedes orar por el corazón de los demás, sí, pero este es algo solamente para ti. Así es que mantente alerta para lo que Dios quiere decirte constantemente. El día de ayer yo les mandaba mensaje y les decía, hablando acerca de la reflexión del día, y les decía, estate consciente de cómo Dios te quiere hablar. Estate consciente porque a través de ciertas cosas en particular Dios te está mostrando su voluntad. Y yo platicaba ayer con mi esposa que le decía, mira, estaba orando por esto, después vi este testimonio y de pronto me llegó este contacto. Es Dios hablando las cosas, diciendo, ¿sabes? Quiero que camines por ahí. Muy bien, Daniel capítulo 10, verso 8 dice más adelante. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas, dice, me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido. ¿Cómo se habrá visto Daniel? Porque fue algo impactante el haber estado en contacto con algo tan sublime y de pronto eso dice que parecía que su cuerpo, de hecho, si nos vamos al hebreo es como si su cuerpo estuviera muerto, así se veía su rostro. Y cuando oí el sonido de su voz, dice, me desmayé. Entonces oí al hombre, verso 9, entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Déjame decirte algo, ante la presencia de Dios, lo único que nos queda es postrarnos. Ante la presencia de Dios, lo único que nos queda es postrarnos. Mira, te voy a contar algo que tal vez nunca he contado, incluso ni mi esposa lo sabe. Así es que, ¿quieren saber? Chismosos. No, ya en serio. No, pero sí chismos, nada, es cierto. Cuando, ustedes saben, el testimonio nuestro de nuestro matrimonio, en algún tiempo estábamos por separarnos. De hecho, estuvimos un tiempo separados, un par de semanas separados.
Pero cuando Dios impacta mi corazón y me humilla, hace algo y yo voy ese día a casa, era un sábado por la noche y estaba lloviendo, recuerdo muy bien, y yo iba en compañía de unas personas. Y yo les dije, miren, les voy a entregar unas cosas que yo tengo en casa, llévenselas, se las regalo, ya no quiero yo nada de eso, entonces vayan. Yo me quedé en casa y yo me quedé a platicar con mi mujer. Recuerdo que ese día, ese sábado, yo fui y le pedí perdón a mi mujer de rodillas. Y estábamos en la sala donde estábamos, yo me hinqué y le pedí perdón a ella. Obviamente a Dios, le decía, Señor, perdóname porque tú sabes que esto que estoy haciendo no está bien, esta forma de vida que estoy haciendo no está bien. Y la verdad es que, y también a mi esposa, ¿no? Y en aquel momento, pues a Ailén, ¿no? Que era la única que estaba. A mí me costó el tema de que yo estaba humillado ahí delante de Dios, sobre todo. Yo no me podía levantar. Era algo que yo no tenía fuerzas para hacerlo. La verdad es que me era complicado el levantarme. Eso fue para mí algo que incluso me dio, no sé si temor o no sé si sentí que ya estaba enfermo, qué sé yo. Pero yo el poderme poner en pie de nuevo fue algo que se me complicó demasiado. Y ahora que estaba estudiando esto, el hecho de estar delante de Dios es algo que te quita fuerzas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque algo que tenemos que comprender es que delante de Dios no somos nada. Y lo único que nos queda delante de Dios es postrarnos. Y yo creo que el punto de humillación que tenía en ese momento cuando yo le estaba pidiendo perdón a mi esposa era un punto de humillación no solamente sino sobre todo para con Dios. Y era un Señor, yo no soy nada y tú sabes que estoy mal y Señor, aquí estoy delante de ti pidiéndote perdón. Y de alguna forma sentir la presencia de Dios y el no poderte levantar era de alguna forma significaba que Dios de alguna forma te estaba ayudando a esa parte. Y no sé si alguna vez lo has sentido, lo has experimentado. Pero cuando has estado delante de Dios, estás orando, estás pidiendo a lo mejor, tal vez no es algo de arrepentimiento, pero estás adorando a Dios, tienes música de fondo y estás adorando a Dios y de pronto te cuesta trabajo porque es estar delante de la presencia de Dios. Dice más adelante en el verso 10, en ese momento, Daniel, en ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Ahora, ¿sabes qué es lo hermoso de Dios? Que Dios es un levantador. Dios siempre te va a levantar. David le dice, eres mi escudo y mi fortaleza en los salmos. Porque él sabe detrás de quién debe de estar, quién debe ser su escudo y su fortaleza. Dios es un levantador porque siempre al acudir a su presencia es un momento para que Él nos levante, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude. Cuando estamos mal, ese es el momento cuando nosotros Dios nos toca para poder levantarnos y poder continuar hacia adelante. Yo sé que ha habido momentos en donde, situaciones en tu vida, en donde no te queda otra más que ir delante de Dios. Y cuando estás en ese momento de derramar tu espíritu, tu alma delante de Dios, Él te fortalece, te ayuda y te levanta para poder continuar hacia adelante. Dios es un levantador. Y luego dice el verso 11, entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Escucha esto, ayúdame a leer por favor esta parte. La primera parte que está ahí hasta la primer coma, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Ahora vamos a participar todos, por favor, y con más fuerza esa parte. ¿Qué dice? Entonces el hombre me dijo, yo te quiero animar a algo, a que en donde dice Daniel le pongas tu nombre. Porque déjame decirte algo, somos muy preciosos para Dios. Y eso es increíble. Es increíble saber que somos preciosos para Dios. Por eso dice, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté todavía temblando, ¿no? Tenía las patitas de Bambi todavía. Eres muy especial para Dios, eres muy precioso para Dios. Y por favor es algo que tú te tienes que estar predicando todos los días. Porque a veces nos olvidamos que somos preciosos para Dios. A veces creemos que nuestra vida no vale mucho. A veces creemos que la circunstancia alrededor nos está pegando. Y sabes, Señor, ¿para qué estoy acá? Pero nunca te olvides que eres muy precioso para Dios. Cuando ven, recuerda, madres que están hoy aquí. A ver, mamás, ¿se acuerdan cuando vieron a su hijo, a su primer hijo nacer? ¿Sí? Cuando salió de ustedes, ¿cómo era? Muchos dicen precioso, hermoso.
Y yo le digo a mi esposa, no, hombre, están bien feos cuando nacen todos los bebés, ¿no? Hinchados, llenos de grasa, pero para la mamá, ¿cómo es? Es precioso ese fruto, ¿sabes? Dejando fuera de broma, es algo así como Dios, ¿sabes? Para Dios somos preciosos, para Dios somos especiales, para Dios tú eres lo más hermoso, tú lo ves y híjole, qué gustos tan feo tiene Dios, ¿no? Pero somos preciosos para Dios. Luego dice el verso 12, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, dice, tu petición fue ¿qué? Escuchada en el cielo. Y he venido en respuesta a tu oración. ¿Cuántos años tenía Daniel orando por lo menos? ¿Cuántos años tenía Daniel orando por lo menos? ¿Te acuerdas que fue hecho cautivo a los 14, 15 años más o menos? En este punto tenía 80 años. 80 menos 15. Eso, ¿no? Bueno, hagan la cuenta. 80 menos 15, 65. Ok. 65 años, dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición, ¿qué? Fue escuchada en el cielo. Hace 65 años, Daniel, tu oración fue escuchada en el cielo y hoy he venido para dar respuesta a tu oración. Y yo sé que algunos han estado orando constantemente por algo en particular. Yo sé que tal vez tú has estado orando por un tema de salud, por un tema de una relación, tal vez algo, yo no sé por qué es lo que tú has estado orando, porque Dios cambia el corazón de cierta persona, yo no lo sé, pero incluso por tanto tiempo que ha llegado, Dios sigue orando, Dios sigue obrando. Lo que quiero que sepas es esto, que aunque creas que Dios no ha contestado, tu oración ha sido escuchada, Dios la ha tomado, pero hay un proceso que Dios está haciendo con cada una de ellas. Mira, verso 13, por favor, vamos a ponerla acá y ayúdame a leerla todos juntos. Dice, pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Verso 13, se pone medio raro el asunto. Se pone medio raro el asunto, ¿por qué? Porque esta es una de las imágenes más grandes del Antiguo Testamento de la guerra espiritual que se está librando todo el tiempo. Mira, hay una guerra espiritual que todo el tiempo se está librando. La palabra príncipe que dice ahí en el verso 13, la palabra príncipe viene del hebreo zar, que significa gobernante o significa un punto de autoridad en cierto punto, conlleva cierta autoridad. Pero esto nos recuerda algo. Efesios 6 capítulo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Amigos, no se trata que la lucha la tienes con la persona que tienes a tu lado. Hay una guerra espiritual real que se está llevando todo el tiempo. Cuando oramos, cuando tú y yo oramos, suceden muchas cosas que no vemos a simple vista. Los eruditos, hablando acerca de este versículo en particular, ellos dicen que este príncipe se trate probablemente, obviamente, de un ángel caído o de un ente demoníaco que estaba impidiendo que el ángel fuera delante de Daniel para poderle dar respuesta a su oración. Pero por eso dice más adelante que el arcángel Miguel fue con él y le ayudó, ¿no? Más adelante, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Fue y le echó el paro, básicamente fue lo que hizo, ¿no? Y fue este otro ángel y fue delante de Daniel. Lo que yo quiero que el día de hoy entendamos, amigos, el hecho de que no viera nada a Daniel, porque Daniel tenía 65 años orando por diferentes cosas, pero el hecho de que Daniel no haya visto nada no significa que Dios no hubiera estado obrando. Y esta es una verdad que tú y yo tenemos que comprender, que es lo que nos enseña Daniel. Por favor, ayúdame a ponerla en pantalla. El hecho de que no veas nada no significa que Dios no está obrando. El hecho de que hoy por hoy tú no veas nada no significa que Dios no está obrando. Miren, vivimos en una cultura y somos personas que queremos todo, ¿a qué horas? Ya, ¿sí o no? Abres tu pantalla y ya lo quiero que lo abra. Tú oras por algo, Señor, ya cúmplamelo. Mira,
entendamos algo, no porque no veas nada no significa que Dios no está obrando. Es probable que para algunos hoy por hoy esto les pueda fortalecer su fe, porque tu oración ha sido escuchada, pero hay una guerra espiritual que se está librando y que tú y yo no somos capaces de ver. Has estado orando, esperando, orando, esperando, orando, esperando y no has visto nada. Y quiero decirte algo, mientras esperas, Dios sigue obrando. Mientras esperas, Dios sigue obrando. Mientras esperas, Dios sigue obrando, preparando todas las cosas, cambiando el corazón, poniendo las circunstancias, madurando las cosas, madurando a las personas para que Él pueda cumplir su voluntad. Y a lo mejor también madurando tu corazón, porque a lo mejor lo que tú estás pidiendo no está tan correcto. A lo mejor tú estás pidiendo 3 grados diferentes a lo que Dios desea, pero 3 grados hacia la larga significa una dirección totalmente diferente. Y tal vez lo que Dios está haciendo en todo este tiempo que tú has estado orando, Dios ha estado alineándote para que tú puedas ir en la misma dirección de Dios. Para que tú comprendas que lo que tú estás deseando no es, sino que es esto de acá. Está madurando tu corazón, está madurando las circunstancias, está cambiando tus prioridades. Cuando oramos, hay una batalla que se está librando más allá de lo visible. Hay un reino espiritual real. Y que de alguna forma por eso es que nosotros caminamos por fe, no por vista, dice Hebreos. Porque hay una guerra espiritual real que se está librando. Mira, hay una tendencia en la iglesia actual en donde nos hemos vuelto muy pragmáticos, en donde nos hemos vuelto muy prácticos y nos olvidamos de lo espiritual. Nos olvidamos que hay una guerra muy real que se libra cuando el Hijo de Dios se hinca, implora delante de Dios, le ora a Dios. Hay una guerra que se desata allá arriba que tú no estás viendo, pero que eso desata una guerra espiritual constante. Por eso el tema es que la oración es tan importante. Por eso el tema es que nosotros podamos ser personas de oración. Ora por tu relación, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, ora por tu trabajo. Te preguntas, ¿por qué se vuelve todo tan complicado? Porque hay una guerra espiritual que se está librando y porque Dios está acomodando cosas, está cambiando tu corazón, está cambiando las circunstancias del corazón de las demás personas para que se pueda cumplir su voluntad. Hay una lucha espiritual real que se está llevando, pero tal vez por como no lo vemos, creemos que no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho. Cuando el Hijo de Dios se hinca, implora y ora delante de Dios, la guerra espiritual se desata. Verso 18, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Entonces, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba. Tal vez haya menguado tu fe, pero ese momento en el que tú te hincas e imploras a Dios, ¿a poco no sales más fortalecido? Tal vez haya menguado tu fuerza, pero volverá. Porque bien decía mi esposa, también esto pasará. También esto pasará. Hace 6 meses que nos dijeron del asunto, no pensamos que íbamos a estar hoy acá parados, ¿sabes? Porque también eso pasará. Y no es que todo vuelva a la normalidad, no, porque hay cicatrices con las que tú tienes que aprender a vivir, pero que Dios las ha permitido porque quiere hacer algo en el corazón y quiere usar eso también para su honra y para su gloria. Verso 19 dice, no tengas ¿qué? No tengas miedo, dijo. ¿Por qué? Porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, que tengas ánimo y que tengas fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has ¿qué? Déjenme les digo algo. Yo te decía al inicio del mensaje, esto es para ti. Esto no es para la persona de al lado. Esto es para ti. Es para ti que Dios está diciendo, no tengas miedo, porque eres muy precioso para Dios. Dios quiere que tengas paz, que tengas ánimo y que tengas fuerza. Esto es para ti, no es para la persona de tu lado. Eres precioso para Dios. Él se preocupa por ti y Él escucha el clamor de tu corazón. Y que tal vez hoy, aunque no estés viendo tal vez una respuesta tan clara, Dios está obrando. Dios está haciendo las cosas para que las cosas vayan conforme a su voluntad. Y que tú te repitas que eres precioso para Dios. Que no la creamos. El gran problema de la cultura latina es que no nos la creemos. ¿Sabes? No nos la creemos. Viene alguien extranjero y ¿cómo te haces?
chiquito. No nos la creemos. Tenemos que estarnos predicando constantemente qué somos para Dios. Preciosos para Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Ayúdame a repetir, soy precioso para Dios. ¿Te parece? 1, 2, 3. Soy precioso para Dios. Una segunda vez. Soy precioso para Dios. Y una tercera. Soy precioso para Dios. Cuando estés en ese momento de inquietud, recuérdate que Dios, eres precioso para Dios y que Él quiere darte paz, quiere darte ánimo y quiere darte fuerza. ¿Qué hemos aprendido de Daniel durante todas estas semanas? Hemos aprendido de Daniel que si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia, corremos el riesgo de perder nuestro fundamento en la fe. Si nosotros nos dejamos llevar por el río, por la cultura, es probable que tú puedas perder tu identidad en Dios. Y por eso mucha gente encuentra su identidad en lo que hace o lo que tiene y no entiende que es precioso para Dios. Hemos aprendido de Daniel que servir a Dios se trata de hacerlo con integridad, de confiar en Dios se trata de hacerlo confiando con constancia, porque Él nunca falla. Hemos aprendido que honrar a Dios se trata de hacerlo con fidelidad. Hemos aprendido que una fe probada es aquella en la que se puede confiar. Hemos aprendido que la verdadera fe es aquella que va más allá de la decepción, en donde tal vez Dios no cumplió, tal vez sí, pero Dios sigo creyendo en que tú lo harás, en que tú lo puedes hacer, en que tú sigues siendo Dios, en que tú eres soberano y sigues en tu trono. No hay nada que eso cambie. Hemos aprendido que Dios nos librará, que Dios no siempre nos librará de las pruebas, pero que sí va a caminar con nosotros en las pruebas. Hemos aprendido que somos preciosos para Dios y que lo que Dios quiere es que tengamos paz, que tengamos ánimo y que tengamos fuerza para seguir adelante. Amigos, esto es para ti. No es para la persona de tu lado. Esto es para ti. Eres precioso para Dios.